Bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a nuestra mesa sobre instituciones arbitrarias nacionales e internacionales, tendencias. Es hora de designar la Corte de Arbitraje. Bueno, nuestro formato va a ser un formato diferente al que he tenido ocasión de ver con anterioridad. Primero porque si tuviera que usar un sistema de votación, la única alternativa que cabría es qué corte es la que se prefiere, y entonces no me parecería adecuado someter aquí a una competencia entre las distintas instituciones. Bueno, simplemente como introducción decir que no tiene ninguna duda que las cortes de arbitraje en arbitraje institucional son un elemento absolutamente crucial. Tanto es así que en el caso de la ley española, en la reforma de 2011 se las hizo solidarias en los casos en que se declare la responsabilidad de los árbitros por alguna de las causas en que cabe tal responsabilidad conforme a la ley de arbitraje, y se les obligó a partir de entonces a tener un seguro. Y en estos momentos estamos viviendo unas situaciones, a mi juicio, preocupantes, y yo me gustaría también que los intervinientes en este panel me dijeran si tengo o no tengo razón. Porque yo creo que el número de recusaciones a árbitros están incrementándose. Sobre todo, en fin, yo creo que hay bastantes guerrilla tactics. Hay peticiones de anulación de laudos en mayor número con base en una presunta falta de independencia e imparcialidad de los árbitros, acciones de responsabilidad contra los árbitros, y luego un fenómeno que se está produciendo que son cada vez más las alegaciones de corrupción. Alegaciones de corrupción tanto como oposición en cuanto al fondo, básicamente en los arbitrajes de protección de inversiones por parte de los Estados, pero lo que está siendo más preocupante, y tenemos aquí a un representante peruano, alegaciones de corrupción por parte del Tribunal Arbitral. Y eso es un fenómeno realmente serio, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cuestiones deben llevarnos a, en fin, elegir cortes de arbitraje claramente serias, reliable, y instituciones, en fin, que se ocupen de velar tanto en el proceso de designación de los árbitros como en la conducción del procedimiento, como es luego en la labor de escrutinio de los laudos, o alguna forma de garantizarse de que los laudos son ajustados y conformes a derecho. Bien, para hablar de distintos temas y distintas cuestiones que vamos a tratar a continuación, tenemos en la mesa, en primer lugar, a Annette Magnusson, que es secretaria general de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, a Luisa Fernández, que es, en fin, reduzco sus currículums, es directora internacional del Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, Dámaso Riaño, secretario general de la Corte de Arbitraje de Madrid, Jorge Abel, director general de CAE Perú, y Paul Di Pietro, que es Deputy Counsel de la International Chamber of Commerce de París. Bien, empezaremos con Annette. You're going to speak in English, no? You're speaking in English? Yes, I'm speaking English. Okay. Well, Annette, in your opinion, what are the challenges that arbitral institutions need to meet in today's world? And how these the users of institutions may expect from these new challenges?
Well, thank you very much, and thank you for the invitation to be here. I am now into the 10th year of this role as the Secretary General in Stockholm, and the person that had this position before me, he had the job for 35 years. And this is a person that I meet quite frequently, so we can sort of compare notes on where the world is standing. And I sometimes think, oh, your life was so easy, back 25 years ago or so. Because I do think there are a number of sort of challenges and complexities that we as institutions face on a daily basis. I'm sure my colleagues up here would agree on that. And in the end, what we see on a daily basis is really a mere reflection on the world around us. So never forget that arbitral institutions is just a tool in the machinery to have international business, or domestic for that matter, to work as efficiently and profitable as possible. And that's why we're here. So that's our main mission. So whatever happens in commercial life in general, that will affect us in the way we go about doing our job. And one of the main issues we see is that the world is becoming, and has been for more than 10 years, it has becoming more and more complex. So you will see complex deals involving several jurisdictions, many different parties involved, and very sort of complex clusters of transactions being tied to one another. Now, of course, if you have a dispute in that context, that will be complex. That will have specific demands on the procedure. And I think that's one of the reasons why we're having this discussion now on the time and cost of arbitration. Because complex business transactions will have complex disputes, and complexity will be costly and take a lot of time to resolve in there. So that's one of the issues. And also these things are happening very fast, so we have a very fast changing environment around us at all levels. And again, that influences the way we do things as well at the institutions, not to say the least about the expectations on us to deliver solutions, to respond to whatever is happening in the world around us, to come up with new tools and do that in a fast manner. And if one institution is smart and comes up with a tool to address a challenge currently in the world, well, the rest of us are, of course, expected to follow suit and be able to offer that as well. I think this is a good thing because that makes harmonizing rules across the globe, but it is a challenge. Another thing that I think is also sort of reflecting or sort of influencing what we do is actually politics. I mean, many of us in this room are aware of the policy implications and the very heated debate on ISDS and sort of what the consequences that this has had and potentially may still have for the view of international arbitration. I think that is something we see that we need to be involved in policy discussions in a manner that was perhaps not the case 20-some years ago, where international arbitration was a fairly uncontroversial issue. But we also see geopolitical developments that actually influences the way we have to do what we do. In Stockholm, as you may be familiar with, we see a large number of East-West related disputes. Now, given the geopolitical developments in East-West relations, that has implications on our cases. It has implications on how we appoint arbitrators. It has implications on if we are able to adopt procedures to deal with sanctions. And sort of have a proactive view with our discussions with authorities to have them understand what international arbitration is. Because it's a very small field of dispute resolution. If you are a public authority, for example, giving exemptions to the sanctions regime, it is not clear that you understand what international arbitration really is. So as an institution, we need to be there and educate them beforehand, before actually it is too late. So geopolitics is actually a clear challenge for us. And I think it was mentioned before, the whole issue of compliance, being able to know your customer, know the users, who are the parties, so we do not end up in a money laundering scheme, that we do not have arbitration being used for the wrong purposes. That puts expectations on us as an institution to understand our cases and to actually take the time to dig into the details of the cases. And I will not even go into the GDPR issues and the implications that have. That's a clearly sort of political issue for us as well, or regulatory issue. And last but not least, on a daily basis, we need to assess how do we meet the requirements of cybersecurity as an institution and in our cases. And this
will only increase going forward. These are pretty big challenges, but I'm very confident that we have it as institutions to meet them and to come up with the tools and to do it in a good way. And so certainly there are ways in which we can do this. And I think I will, before I sort of continue, maybe I will just stop there, and if you want to continue with your questions, or I'm happy to continue, whichever way you prefer. Okay, thank you, Annette. Dámaso, ¿tú compartes esa visión o tienes temas que añadir? Yo, por complementar las palabras de Annette, me parece que el reto fundamental al que nos enfrentamos las Cortes es la competencia, competencia que es distinta, tiene dos dimensiones: competencia entre las Cortes, porque en el mundo internacional hay un buen número de instituciones creíbles, fuertes, y es difícil diferenciarse. ¿Qué podemos hacer para diferenciarnos? Al margen del coste, que obviamente es un tema central del que ya ha dicho una palabra Annette, y de la capacidad para generar confianza, de la que seguro que hablaremos más ampliamente después, yo quería destacar dos cosas que creo que podemos hacer. Una, concentrarnos en el servicio y entender que nuestro servicio se tiene que parecer lo más posible al de un despacho de abogados, que son nuestros usuarios, o al menos los mediadores entre nuestros usuarios y nosotros. Y tenemos que tener la misma disponibilidad, la misma capacidad de respuesta y la misma calidad en el trabajo que un despacho. Y para esto es muy importante que las secretarías y los despachos estén cerca, que las secretarías conozcan a los despachos y que, en mi opinión, idealmente, un buen número de quienes integramos las secretarías provengamos de despachos. Creo que las secretarías tienen capacidad para atraer a gente estupenda a las Cortes. De hecho, nosotros tenemos una política reciente en esta dirección y queremos tener un programa de contratación de letrados que pasen un par de años o quizás 3 en la Corte después de haber tenido ya una experiencia de despacho y luego vuelvan. De manera que el servicio me parece central, y luego también me parece que hay que estar abiertos a distintas fórmulas para competir bien en el mundo internacional, y de esto en Madrid ahora mismo tenemos una experiencia muy concreta con el esfuerzo por poner en común la actividad internacional de las Cortes más relevantes de Madrid para poder competir mejor en el extranjero, proyecto que sabéis que está muy avanzado y que esperamos concluir pronto. Eso en cuanto a la competencia interna entre instituciones, y en cuanto a la externa, con los juzgados, que son nuestro competidor central en el arbitraje doméstico, creo que aquí, además del servicio y la confianza, obviamente tenemos que ser capaces de trasladar mucho mejor el argumento económico, y tenemos que ser capaces de explicarles a las empresas que, no sé si para todas, pero desde luego para muchas, es mejor resolver eficientemente un caso en un año por árbitros expertos y cobrar que esperar 5 o 6 o 7, a pesar de que la opción de 5, 6 o 7 no implica adelantar el coste de un arbitraje. Pero vamos, tú sabes que existe, cuando tú miras las estadísticas o los análisis que ha hecho Pricewaterhouse o con la Queen Mary o en White & Case, una de las cuestiones que plantean, sobre la que yo siempre me muestro en contra, es que sostienen que el arbitraje es mucho más caro. Claro, tenemos que hacer que el procedimiento judicial. Yo siempre les digo que no se puede mezclar peras con manzanas. O sea, si lo comparas con la primera instancia, sí. Si lo comparas con todo el procedimiento hasta el final, obviamente no. Es así. Exacto. A esto es a lo que me refiero. Tenemos que trasladar ese mensaje convincentemente para desmontar ese mito o ese aparente saber popular de que somos más caros. Y Luisa, ¿tú qué añadirías en relación con cuáles son las claves del éxito para las instituciones arbitrales? Antes que nada, me gustaría saludar a mis compañeros, decir que es un honor compartir este panel con tan ilustres compañeros. Agradecer también a Javier por la invitación de estar aquí hoy representando a CAESP. Yo diría un poco antes que yo veo que el arbitraje internacional ha evolucionado mucho en los últimos 20 años. Se han intensificado los conflictos, se han cambiado de hecho el ámbito de las disputas, se han vuelto más complejas, los usuarios en sí mismos mucho más sofisticados en un mundo globalizado, y esto todo conllevó a que hubiera una mudanza de paradigma del arbitraje internacional, que a su vez lo que hace es lanzar nuevos desafíos a las instituciones arbitrales que tienen que actualizarse
con relación a la realidad que tienen y de forma innovadora, con innovación. Yo diría que el éxito de la institución arbitral en sí mismo depende, como dijeron mis compañeros, en primer lugar de la excelencia del servicio, es su gran diferencial. La ejemplar conducción de procedimiento es fundamental. Para ello deberá siempre perfeccionar el reglamento, adaptando, como dije hace poco, a las realidades que van surgiendo, siempre ofreciendo una gestión eficiente, célere, imparcial, neutral, con transparencia y ética. Yo diría que factores de éxito que son valoradas por los usuarios en general serían la reputación y experiencia de la institución arbitral, la garantía de imparcialidad e independencia y la especialización también en el tipo de disputa. Es interesante que en este punto, y buscando los estudios que existen con respecto a la valoración que los usuarios hacen a la hora de elegir una institución arbitral, podríamos decir que de acuerdo con el estudio de Queen Mary University, se concluyó que lo más importante para los usuarios a la hora de elegir la institución arbitral era la reputación y también la internacionalización. A su vez, según el Comité Brasileño de Arbitraje, que realizó un estudio también con parcería con Ipsos, para los usuarios brasileños, en primer lugar, aparecería la valoración de un buen reglamento, un reglamento que sea eficiente, célere y ágil a la hora del procedimiento arbitral. Enseguida vendría la secretaría competente, o sea, la diligencia, la responsabilidad en la gestión del procedimiento y, obviamente, la rapidez y agilidad. Pues yo diría esto, o sea, en realidad, calidad de los servicios, independencia arbitral, imparcialidad, que no haya ninguna duda a la hora en algún momento sobre la actuación imparcial, neutral de las instituciones arbitrales, la transparencia, que es un punto muy importante, o sea, tener lo máximo de información el usuario a la hora de decidir sobre la institución arbitral en fin, toda la cuestión también de la escasez de los árbitros, que no sé si vamos a hablar ahora de eso, pero en el sentido de hablaremos en poco, ¿no? Hablando del tema de transparencia, Paul, la CCI ha anunciado que a partir del año 2019 va a empezar a publicar los laudos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso efectivamente va en favor de la transparencia, pero ¿cómo tenéis pensado compaginar eso con la confidencialidad? Aunque ciertamente la CCI siempre ha sido muy reacia a meter en sus reglamentos el tema de la confidencialidad, pero ese es un paso, a mi juicio, muy importante en temas de transparencia, pero puede tener un riesgo en cuanto a la confidencialidad. Sí, en efecto, José María, pero para empezar es importante señalar que la CCI ha en general dictado varias medidas tendientes a facilitar el acceso a los usuarios a mayor información sobre el arbitraje y su administración, para así hacerlo más transparente y confiable. Algunos ejemplos concretos son la publicación de información sobre tribunales arbitrales en el sitio web de la CCI, que va desde el nombre y nacionalidad de los árbitros hasta su posición en el tribunal arbitral, y eso se va a incrementar la información para incluir también los abogados que representan a las partes y el sector económico de la disputa, eso a partir de julio de 2019. Otro ejemplo, y esto vino con el reglamento del 2017, en parte la modificación al artículo 11.4, y también fue incorporado en la nota que ahora la Corte puede comunicar a las partes las razones de algunas de sus decisiones bajo el reglamento, por ejemplo, en temas de recusación, de consolidación de casos, decisiones sobre objeciones jurisdiccionales, y en efecto hasta el día de hoy la Corte lo ha hecho en aproximadamente 22 casos. Fue siguiendo esta tendencia de poner en disponibilidad mayor información que la CCI decidió comenzar a publicar laudos que hayan sido dictados a partir de enero de este año, del 2019, pasados al menos 2 años de su notificación, y esto a fin de
una vez más, procurar la transparencia en el arbitraje, pero sin comprometer las expectativas de confidencialidad de las partes. La idea también es procurar que haya un poco más de digamos, certeza jurídica en algunas cuestiones procedimentales y también de aplicación del reglamento, pero, ¿por qué no?, también certeza en cuanto a cuestiones más sustanciales. Sin embargo, en este sentido, yo creo que es importante decir que no se está hablando todavía de un sistema de precedentes, porque en mi opinión eso es algo totalmente separado y que va a depender en gran parte, primero, de que haya una cantidad considerable de laudos publicados y segundo, del uso que hagan las partes, sus abogados o los árbitros de estos laudos. Y concretamente con relación al tema de la confidencialidad, primero que todo, como tú lo mencionaste, José María, por lo menos en el reglamento de arbitraje de la CCI no hay una regla o una provisión expresa sobre confidencialidad. Segundo, las partes siempre pueden objetar o oponerse a la publicación de los laudos, bien sea de forma expresa o al incluir una cláusula de confidencialidad en sus arbitrajes, en cuyo caso obviamente se va a requerir el acuerdo expreso de todas las partes involucradas para que ese laudo se pueda publicar. Si una parte, en el primer caso, si una parte objeta, o en el segundo caso, si una parte las partes no manifiestan su acuerdo, el laudo simplemente no se publicará. También se tiene establecido que se darán varios avisos a las partes antes de llegar ya a la publicación del laudo como tal, y las partes también podrán elegir alguna de las modalidades de publicación que la CCI va a ofrecer, que va desde la utilización de seudónimos hasta la anonimización o redaction de partes o de la totalidad del laudo. Igual para aquellos que puedan estar preocupados por esto, este proyecto de la CCI todavía está en fase de concepción y su aplicación, su implementación todavía está siendo estudiada, al igual que cosas como en qué plataforma se publicarían los laudos, cómo se clasificarían, si el acceso a esta plataforma sería gratuito o no, si se puede retirar un laudo una vez que haya sido publicado. Todas estas cuestiones están siendo estudiadas para de aquí al momento que finalmente lleguemos a publicar el primer laudo ya estén concretadas. Por ahora únicamente estamos tomando nota en los casos en que alguna de las partes objete a la publicación. Y esta es una pregunta para todos los demás. ¿Tenéis previsto alguna política similar en vuestras respectivas cortes o no? Es decir, o no se va a producir la publicación de los laudos en ningún caso. Si me permites, en Perú la experiencia es muy enriquecedora, porque ya en Perú ya llevamos 20 años en arbitraje en contratación pública. 20 años de aplicación donde los contratos administrativos ya no van a procesos contenciosos administrativos, sino se resuelven mediante un arbitraje, que por ley es obligatorio. Entonces, estos 20 años han permitido que el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, quien es el organismo técnico que regula todas las contrataciones públicas y el arbitraje, se haya puesto como meta buscar la transparencia. ¿Y por qué buscar la transparencia? Porque estamos hablando de contratos públicos donde no solamente hay fondos públicos, sino hay un interés general que involucra no solamente a las partes, sino a toda una nación. En ese sentido, el OCE fue una de las primeras instituciones y organismos que publicó, ya llevan publicados más de 10.000 laudos, y estos laudos pueden ser descargados, estudiados de manera gratuita de su portal institucional. Y sirven mucho de jurisprudencia no solamente para los árbitros que ven temas similares,
sino también para los árbitros y procuradores que representan el Estado, como casuística, y también para analizar las motivaciones que los diferentes tribunales arbitrales emiten. Entonces, la experiencia ha sido bien recibida y, claro, las críticas van desde las posiciones del arbitraje comercial que se preocupan, sí, por la confidencialidad, que era lo que comentaba un poco, pero cuando hablamos de arbitraje en contratación pública hay mayor apuesta por la transparencia, tanto es así que las últimas modificaciones que dentro de la legislación peruana han creado un registro nacional de árbitros, y esto es un registro a nivel nacional y también internacional, es decir, si un tribunal quiere arbitrar en Perú, tiene que estar adscrito al Registro Nacional de Árbitros. Y esto es supervisado por el OCE, quien va a pedir información profesional de los árbitros, también que publiquen sus designaciones, cuántas recusaciones han tenido para establecer un récord arbitral. Y esto, hay varias críticas y posiciones encontradas porque el OCE está dando algo que no se ve ni a nivel internacional porque quiere implementar un récord arbitral donde de manera online y en un solo clic puedas poner el nombre de un árbitro y encontrar información de sus laudos, información de las recusaciones que tuvo, información de las designaciones de las partes y como abogado cuántas asesorías ha hecho. Entonces, esta información hay posiciones encontradas. Por una parte dicen la confidencialidad, por otra parte la publicidad, y es importante porque la transparencia hoy en día, al menos en Perú, por las crisis de corrupción que seguramente vamos a comentar más adelante, han sido bien recibidas porque ya pensando a futuro el Perú, y nos da miedo un poco los legisladores y congresistas que hay algunas voces que dicen hay que desaparecer el arbitraje en contratación pública y regresemos a la vía contenciosa administrativa, lo cual sería un retroceso porque ya llevamos 20 años aplicando y donde se ven disputas en obras, en bienes y en servicios que solamente el 2018 tuvieron como presupuesto aprobado más de 78.000 millones de soles y lo que se está ejecutando en controversias llevan pues más de 40.000 millones de soles. Entonces hay intereses de los peruanos en saber cómo se está manejando los arbitrajes donde participa el Estado. Entonces, sí, sobre eso te quería preguntar un poco sobre la experiencia que tenéis en Perú con el arbitraje, con la administración en la contratación pública, porque aquí llevamos tiempo. Antonio Hierro es persona que lo lleva impulsando, el conseguir que este tipo de experiencia peruana se traslade a España, ¿no? Porque ciertamente la jurisdicción contenciosa administrativa está colapsada y hay miles de millones de euros que están ahí, que no se sabe, en una especie de limbo a qué sitio van. ¿Cuál ha sido la experiencia peruana de someter eso a arbitraje? Porque claro, yo creo que efectivamente está muy bien, pero a mí me surgen cuestiones que he comentado con abogados peruanos, pues que a lo mejor el Estado nombra 30 veces al mismo árbitro. Es decir, entonces, ¿cómo se compagina eso con las reglas de la IVA o con las reglas de los códigos de conducta sobre las designaciones repetitivas? Sí. La experiencia peruana a lo largo ya de estos 20 años de aplicación nos han dejado muchas lecciones, porque cuando se implementó, el OCE implementa, anteriormente se denominaba Consucode, apuesta por llevar los contratos públicos a arbitraje, se enfrentó con que no tenía árbitros especializados en la materia de contratación pública. Pero en principio tenían árbitros especializados en derecho civil y penal, que era lo que básico en Perú. Entonces, muchos de los árbitros y los laudos que vimos y ya estamos estudiando a raíz de las publicaciones que ha hecho el OCE, es de que en contratación pública que aplicas una ley especial, aplicaban código civil y no la ley especial.
Entonces, cuando uno revisaba en vía judicial mediante una anulación del laudo, efectivamente se encontraba con tropiezos de árbitros que tenían poca experiencia en la materia. Ya a lo largo del tiempo, y los propios árbitros que han ido en esa transición se han especializado en estas 3 especialidades, porque lo que te exige la ley hoy en día es, si quieres arbitrar en temas de contratación pública, tienes que tener 3 especialidades como árbitro. Especialidad en Derecho Administrativo, especialidad en Contratación Pública y especialidad en Arbitraje, lo cual ha ido poniendo una valla para que los árbitros se preocupen en especializarse y en capacitarse más. Ahora, también nuestra realidad y nuestro contexto en Perú es de que los jueces, hubo una estadística el año pasado del Poder Judicial que revelaban que la carga procesal en el Poder Judicial superaban los más de 3 millones de casos. Un juez podía ver 5.000 casos en su despacho, lo cual pues efectivamente en un arbitraje pasa de que los árbitros no llevan ese volumen y hay mayor diligencia. Con la pregunta, y aterrizando yo un poco la pregunta es, yo he visto, por experiencia propia como abogado, que un procurador público quien representa al Estado designa como árbitro de parte 15 veces al mismo árbitro. Y lo he visto y mi pregunta como abogado de la otra parte es que en Perú no hay árbitros que tengan el mismo perfil, y la respuesta es que sí hay árbitros. Entonces, este tema de no revelar y este tema de que no se maneja la información que ya se está proponiendo como cambio, ponen estas designaciones repetitivas. Entonces, ¿cuál es la solución? Y ya la solución ya la planteó inclusive la antigua ley de contratación pública. La antigua ley de contratación pública del Perú señalaba un récord arbitral que permitía efectivamente ver, y no solamente lo podían ver las partes, sino cualquier persona que entraba al portal institucional del OCE, cuántas designaciones había. Entonces, esto con la nueva ley se derogó y en mi opinión ha sido un retroceso, porque si no conocemos la información como partes, ¿cómo podríamos, digamos, denunciar o recusar estas malas prácticas que, como bien dices, contravienen no solamente las reglas de la IVA, sino también reglas de Pragas, y no son buenas prácticas en el arbitraje designar y tener un árbitro favorito? Porque si bien es cierto, en Perú hay mucho arbitraje, yo conozco árbitros que tienen en su experiencia como árbitros que llevan más de 1000 casos. Y parte de esos 1000 casos que llevan son derivados de arbitrajes en contratación pública, y los otros, un 30%, arbitrajes comerciales. Y las designaciones son frecuentes. Y si me preguntas un poco más, ¿cuánto es la lista de árbitros adscritos al OCE? Son 150. Entonces, las disputas que tiene Perú en temas de contratación pública, tranquilamente al año estamos arbitrando más de 10.000 casos en contratación pública, y las designaciones efectivamente de los árbitros van a ser frecuentes. Pero si bien es cierto, ya se está implementando nuevas nóminas de árbitros especializados y que cumplan los nuevos estándares. Sí. Sobre el tema peruano, y le estaba comentando a Jorge en el receso, que en efecto en la CCI también cuenta con un gran número de casos peruanos que son básicamente casos domésticos, y que una de las particularidades es el tema de las designaciones repetitivas por mismas partes o mismos abogados, al punto que al momento de la Corte decidir sobre objeciones a la confirmación de un árbitro peruano en un caso netamente peruano, hasta cierto punto la Corte prácticamente tuvo que, por decirlo así, flexibilizar el estándar o adaptarlo a la situación peruana primero eso, por la cantidad reducida de árbitros en comparación con la cantidad de arbitraje que hay en Perú. Y esto para poder, en el caso de la CCI, constituir el tribunal, porque hubo casos en que habían hasta 3 objeciones a la confirmación de 3 árbitros distintos,
y si no iba a llegar un momento en que prácticamente nunca íbamos a poder constituir el tribunal. Obviamente lo que se criticaba a las partes peruanas era, bueno, el caso parece doméstico, pero podrías designar a un extranjero y así evitar ese problema. Pero es verdad que es una particularidad de Perú. Sí. ¿Podría hablar aún de la transparencia? Por supuesto. Sobre Brasil, porque me parece interesante. Yo creo que con relación a la transparencia hay que dividir ahora mismo, está en el orden del día como preocupación en Brasil, desde dos puntos de vista. Con relación al arbitraje, lo que es comercial, sí que está en orden del día que haya un esfuerzo conjunto de las instituciones para trabajar el tema de garantir la predictibilidad de la decisión, divulgar las sentencias pero preservando la identidad de las partes, es decir, varias son las instituciones que están trabajando en cómo hacerlo y en breve lo harán. Es efectivamente importante una jurisprudencia arbitral que no es vinculante pero es orientativa y que ayudaría obviamente a abordar varios temas. Este es un punto, o sea, desde el punto de vista de arbitraje comercial sí que se está discutiendo en hacerlo. Desde el punto de vista de arbitraje de derecho público, y ahora pegando en lo que dice José, en Brasil, desde la reforma de la ley de arbitraje desde 2015, finalmente se previó expresamente en la ley la facultad y el poder de la administración pública a hacer uso del arbitraje. No que no hubiera antes, existía, estaba de hecho muy fragmentada por varias legislaciones. De hecho, CAESP desde 2002 ya cuidaba de algunos temas públicos y el tema era cómo cuidar de la publicidad en esos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de CAESP es interesante porque tenemos un reglamento pensado para el arbitraje comercial y tenemos ya 21 años de existencia. Y desde 2015, lo que decía hace poco, el esfuerzo que las instituciones arbitrales tienen que hacer para adaptarse con innovación, hemos hecho también un reglamento adaptado para ayudar la eficiencia a los órganos públicos que cuando acuden al arbitraje en este momento aún no saben muy bien cómo hacerlo. El tema es interesante. En nuestro reglamento para arbitraje comercial tenemos, claro, la cláusula de confidencialidad y, a su vez, en el reglamento de arbitraje público tenemos la cláusula de publicidad, que de hecho ya hacíamos de forma innovadora desde 2002 a través del Diario de la Unión, aun cuando no se hablaba de la publicidad en Brasil. Es decir, son retos nuevos justo en virtud de la última reforma legislativa de Brasil. He hecho ahora, hablando del tema de la escasez de árbitros o repeticiones, lo que parece ahora también en el orden del día de Brasil es, pues, con relación a la diversidad de los árbitros. ¿Cómo hacer? Contar con la presencia de árbitros jóvenes o, en alternativa también, acudir a los árbitros extranjeros que van a evitar conflictos de interés, que van a evitar cualquier problema de parcialidad y que además pueden añadir una amplitud de conocimiento en razón de su experiencia internacional en varias materias. Porque es verdad que los números de los arbitrajes aumentan, pero no aumentan el número de árbitros para cuidar a los procedimientos. Es decir, en fin, hablando del tema de escasez y repetición, nosotros en CAESP también hemos solo para terminar, hemos justo añadido 19, el año pasado iniciamos nuestra internacionalización en CAESP y a cuenta de ello, justo por estos temas de conflicto de interés y de algunas situaciones, hemos integrado en nuestra lista de árbitros 19 árbitros internacionales de varias nacionalidades, justo es un nuevo reto ahora que tenemos delante y era eso. Bien, pero la experiencia, o sea, la diferencia entre Brasil y Perú es que en Perú es obligatorio, en Brasil es voluntario, ¿no? Entonces, ¿se está sometiendo la administración a arbitrajes institucionales o no? No, ahora es obligatorio. Ah, también es obligatorio. Desde 2015 te había cambió entendido, a que finalmente tiene que ir te había por vía entendido mal. O sea, que de tenéis el arbitraje mismo modelo público, que el peruano. Pero desde 2015 solo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, aquí se ha suscitado antes el tema de la designación de los árbitros y la forma de designación de los árbitros. Se debía seguir, todos debían ser designados por la institución o debían ser designados por las partes. Yo no tenía aparato para votar, no sabía cómo se votaba, pero vamos, yo creo que el derecho de cada parte a elegir su árbitro es algo absolutamente inalienable e indiscutible. En fin, por mucho que diga
el señor Paulson. Pero, Annette, ¿cómo las Cortes deberían elegir los árbitros? ¿Cómo lo hace en concreto la Corte de Estocolmo? So I think this is probably the most important decisions we take as an institution. It's the appointment of the arbitrators, and I think sort of the previous panel illustrated that. That's sort of what you expect from an institution to do that. In most of our cases, we appoint the chair or the sole arbitrator, so we typically be an experienced person that has previous experience sitting as an arbitrator and quite substantial experience. But of course, that's only one parameter, and the list is actually quite long on the issues that we look at. And when I say we, it is the SSC board, which is an international group of people sitting in the board that sort of decides on the appointment of arbitrators. And the board has adopted a policy for the appointment of arbitrators, which is available on the website, so you can see all the different parameters. But in essence, it's about getting the best person for each case. And what the qualifications will differ from case to case, as all of you in this room will know. So is this an issue of understanding the law, the applicable law? Is that decisive in this case? Or is this a case of understanding the context in which this deal was struck? Or is this a case where you really have to have been on the ground to see this is how you build a plant in this country or this part of the world? Because that will actually influence sort of how you read the dispute as such. So all of these things go in. I mean, language obviously is one thing, nationality. And one thing that I think is many times underestimated, not least when we see chairs being appointed not by the institutions, but by the parties or by the co-arbitrators, and that is to have good management skills. And I can tell you, regardless how professional or how skilled or knowledgeable a person is, if the chair does not have management skills, you will lose sort of the control of the arbitration. It's extremely important. And sometimes we will have long lists from parties involved, sort of what they think is important for the appointment. And you cannot have everything all the time on the list. And we do not want to strike out the management skills because it's so important for these issues that we have talked about before, to be able to lead the proceedings, to have an efficient procedure, to manage parties when they are trying to sort of run their own race or trying to obstruct the proceedings, to have courage to set deadlines and to sort of enforce the deadlines throughout the procedure, and sort of to have a cost-efficient procedure. So I think this is an underestimated character of a chairman or of a sole arbitrator. So this is something we really try to look at when we have proposals for appointments. And just tying into what was said in the previous panel, sort of who should appoint the arbitrators? Should the institution appoint all of them, or should the parties appoint, should we keep the current system where party-appointed arbitrators? We have seen in recent years, I'm not saying it's a big trend, but we see certainly a slight increase of the actual involvement by parties in the appointment of the entire tribunal. So even after the case has occurred and actually been filed, at that point the parties will sit down and they will agree on sometimes quite elaborate procedures for the appointment process that sort of they give to us and say, please do this for us. And that could include having a list procedure or having a deadline for the co-arbitrators to agree and so forth. And in the end, as a default, the institution appointing be at the chair. But I find that when you have that sort of involvement from the parties, you also have a buy-in to the legitimacy of the procedure. And the legitimacy was talked about before, but I do sense that if parties have had a sense of they were there, they were able to have their voice heard in terms of the constitution of the tribunal, even if in the end the institution did appoint because, for example, the co-arbitrators could not agree, that benefits the rest of the arbitration, sort of the loyalty to the procedure from the parties involved. So to answer the question, how should the tribunal be appointed, it's a complex issue that really requires a lot of thought. And I forgot also to mention, of course, the diversity issue, which is something that all institutions, and I think gladly enough,
also all parties are looking at more and more in recent years. So we see the recent statistics at the SSC, not only did the number of women appointed by the institution increase, what is, I think, even more encouraging is that the number of women appointed by parties have increased substantially. And I think that's where you see the key of actually seeing more women as chairs and sole arbitrators in the future, because as we know, that's how you start out your arbitration career. So gender is one diversity issue. Obviously, diversity includes not only gender, we're talking about culture, we're talking about sort of geography, and I think that is maybe the next big challenge for the appointment process. Me están aquí achuchando. Quería poco, Damaso, el tema del género. Yo creo que que ha sacado Annette es importante. Por supuesto, las partes pueden designar más mujeres y deberían designar a más mujeres, pero ¿qué pueden hacer las instituciones para ayudar en eso? Pues sobre esto yo lo que puedo compartir es lo que hemos hecho en la Corte de Madrid. Hace un año decidimos tomarnos la cuestión de la diversidad muy en serio, más en serio todavía de lo que ya estaba presente en la actividad de la Corte. Diversidad en sentido amplio, no solo de equilibrio de mujeres y hombres, sino diversidad de edad, diversidad de origen. Y el resultado después de un año yo creo que es bastante tangible. En este año el 42% de los árbitros designados por la Corte han sido mujeres. El 42% de los árbitros designados por la Corte han sido menores de 40 años. Y el 21% de los árbitros designados por la Corte no eran españoles, en un porcentaje que más o menos refleja nuestra actividad internacional. Tenemos el reto de la diversidad regional dentro de España, para la cual se ha incorporado a nuestra comisión de designación un abogado y árbitro valenciano, Manuel de Lorenzo, que creo que está entre nosotros hoy, lo que pasa es que desde aquí se ve poco. Y esto es en lo que queremos poner el foco a partir del año que viene. Entonces, esta experiencia, que para nosotros ha sido muy enriquecedora y con resultados muy buenos, yo creo que sí que nos ha permitido extraer algunas conclusiones sobre qué hay que hacer si uno quiere poner en práctica una política de diversidad de esta naturaleza. Y lo primero es que uno tiene que querer de verdad. O sea, uno tiene que creerse que hace esto no por justicia, sino por eficiencia, porque está dando mal servicio a sus usuarios si les niega la posibilidad de que un montón de gente talentosa sea árbitro y se queda en los nombres habituales y en los géneros habituales y en los orígenes habituales de esas personas. Aparte de querer, hay que asumir que esto lleva trabajo para la institución, porque lo fácil es seguir haciendo lo que has hecho siempre, tirar de los nombres que conoce todo el mundo, y en cambio apostar por gente nueva lleva más tiempo. Primero tienes que buscarla y luego es probable que tengas que atender a más preguntas de un árbitro que tiene una primera experiencia que de alguien que ya que ha tenido 50. Tercera cosa muy importante, la diversidad empieza por la propia institución. Nosotros no creo que hubiéramos tenido estos números si no es porque nuestra comisión de designación en sí misma es muy diversa. Tiene 3 hombres, 2 mujeres, una persona que no trabaja en España, una persona que trabaja en España pero no trabaja en Madrid, un académico, personas más árbitros que abogados, personas más abogados que árbitros. Si no tienes diversidad en el órgano que designa, va a ser muy difícil tener diversidad en el resultado. Luego, es un proceso que no es binario, aunque te lo propongas, tiene una curva de aprendizaje y nosotros nos hemos dado cuenta de que esta política, que nos parece que tiene todo el sentido del mundo, entra en contradicción con otra que también tiene todo el sentido del mundo, que es implicar a las partes todo lo que se pueda en la designación, también de presidentes o árbitros únicos. ¿Por qué? Nosotros hemos decidido que para casos de más de 1 millón de euros, la regla por defecto de la Corte es que se designe por lista, o sea que la Corte no designa directo a una persona, sino que facilita una lista de 3, de 5, de 7, los nombres que sean las partes votan, tachan y el preferido sale. Las partes son más conservadoras que la Corte y las partes tienden, aunque la lista sea paritaria, a elegir a más hombres. Bueno, pues de esto también tenemos que aprender. Esto es un mensaje que nos mandan las partes y nosotros tenemos que jugar con eso. Podemos tener una política pro diversidad estupenda y tenemos que conciliarla con la política de implicar a las partes, cosa que nos parece central. Y esto seguramente te lleva a que tienes que aprovechar más los casos de designación directa para apostar por mujeres o gente más joven o gente de fuera de Madrid. Y lo último, que creo que es muy importante, es que con esto es mala idea ser talibán.
aunque uno se lo crea mucho, no se trata de ir muy rápido en diversidad, en mi opinión, sino de mantener el rumbo y de que todos sean avances. Ir muy rápido significa probablemente tropiezos, significa que antagonizas a gente que estaría de acuerdo contigo si lo hubieras hecho de otra forma, y no me parece para nada que sea la prioridad. Lo importante es la dirección, y hay que ser consciente de que hay ciertas limitaciones, y es que esto que es un cambio cultural muy amplio, que trasciende al arbitraje, va a llevar tiempo, y nosotros tenemos dos obstáculos para empujar más la paridad, que son muy claros. Uno, a partir de 55 años hay a partir de 55 años de edad hay menos mujeres. Esto significa que en un tipo de caso va a ser más difícil designar a mujeres. Y luego otra cosa de la que también nos damos cuenta, que es que hay menos mujeres en despachos boutique o despachos pequeños o que ejerzan por su cuenta. Y esto significa que en los casos donde el conflicto de interés es infernal, es también más probable que se acabe designando a un hombre, porque los hombres predominantemente tienen despachos individuales o colectivos más pequeños que nos facilitan la tarea. Así que hay límites, pero la experiencia ha sido estupenda y en esta línea vamos a seguir. Muy bien, pues me hubiera gustado preguntarles a los demás su experiencia en este sentido, pero como ya me han dicho que tenemos que ir terminando, se quedan muchos temas en el tintero sobre la labor de las instituciones arbitrales. Y yo hablo pues un turno de preguntas si alguien tiene alguna pregunta. Sí, adelante, Juan Ramón. Aquí. Vamos a ver, eso es muy concreto, es una observación y es una pregunta. En algún modo, evidentemente dejando fuera, como se exponía en el caso de Perú, en el de Brasil, que bueno, creo que no tiene razón de ser, puesto que claro, al ser arbitrajes con la intervención de la administración, es obligada la transparencia, es decir, no es un problema de disponibilidad, es que obligadamente tienen que dar cuentas de ese proceso y el resultado y el mismo. Vuelvo al derecho privado, al civil, al mercantil. En los procedimientos ordinarios se somete a arbitraje, CCI, etcétera, etcétera. Estas continuas proyecciones de nuevos enfoques, de cómo intervenir en el arbitraje, muy en concreto, pues que es objeto de la exposición, en la confidencialidad, siendo la confidencialidad uno de los valores esenciales del arbitraje. Es decir, es notorio que en muchos casos acude fuera de esas presunciones que a todo quieren afectar, de corrupciones y demás, simplemente por una cuestión mercantil, de publicidad de las sociedades, de mantener las relaciones entre ellas, y que en esa confidencialidad es preferente a otros sistemas. No cabe con esto una huida de las cámaras, instituciones arbitrales que vayan entrando en este círculo de promulgar, difundir. Claro, evidentemente si se borran los nombres, si se pone un sinónimo acudiendo al conflicto, es fácil deducir quién está detrás del conflicto, y esto no sé, de algún modo no podrá provocar otro tipo de cámaras o incluso una vuelta al arbitraje ad hoc o arbitrajes sin instituciones de otro tipo, las designaciones clásicas del decano del colegio de abogados, el que el mismo designare, arbitraje ad hoc donde esos reglamentos no permitan el constreñir la voluntad de las partes que acuden al arbitraje entendiendo que van a tener esa privacidad en el conflicto. ¿Alguien quiere contestar, Paul? Bueno, primero, sí, yo creo que irse al arbitraje ad hoc no es opción por ahora. Como lo comenté en el caso de la CCI y toda esta cuestión de la publicación del laudo, creo que no es tan preocupante como pareciera, y por algo muy simple, y espero que de la CCI no me maten por decir esto, pero en verdad en la práctica prácticamente todos nuestros casos son, y yo creo que más del 50% son confidenciales porque las partes así lo han acordado, sea en su acuerdo de arbitraje o sea posteriormente en el acta de emisión o en algún otro momento del procedimiento. Ya ahí dejamos afuera el sistema opt-out para la publicación del laudo, y ya, como lo mencioné, se requeriría un acuerdo de todas las partes. Entonces, ya ahí, si todas las partes están de acuerdo en que se publique, no hay ningún problema. Si una sola no está de acuerdo, fin de la historia. Por eso no creo que al final haya
este problema de si tratando de ser más transparente vamos a dejar a un lado la confidencialidad que puede o no ser importante para las partes. Igual yo creo que siempre ha habido este dilema de confidencialidad versus transparencia y siempre lo va a haber. Muy bien, ¿hay alguna última pregunta más? Hola, buenas tardes. Muy brevemente, mi nombre es Paz Vizcaíno y mi especialidad es el tema de derecho de medio ambiente. Quería preguntar si existen precedentes o el arbitraje es una herramienta que se utiliza en los conflictos ambientales. Bueno, si me permiten. En Perú lo que se está viendo es que los temas medioambientales todavía los maneja OEFA, que es el organismo supervisor de los conflictos medioambientales, pero estos son sometidos todavía al fuero judicial. Lo que hemos visto es de que el mercado está exigiendo mayor especialización, es decir, en Perú no solamente tenemos arbitraje comercial, arbitraje en contratación pública, sino también ya se está implementando el arbitraje de consumo, que lo regula Indecopi, el arbitraje deportivo, el arbitraje de inversión. Y bueno, no nos va a sorprender mucho de que en algunos años OEFA decida someter, como varias instituciones, ministerios, organismos del Estado, apuesten por el arbitraje. Pero actualmente en Perú la experiencia todavía dentro de OEFA es el fuero judicial. Muy bien, pues... yes. Add a few words of an initiative that we did in Stockholm last year. It sort of ties into environmental issues, and I will not go through all the details here, but we can talk after. But this is an international competition where we use crowdsourcing to design a new international investment treaty for green investment specifically. So where we had the teams from more than 25 different jurisdictions that actually sat down and drafted 20-some treaties that sought to live up to the Paris Agreement targets. So it was a very, very exciting exercise with some really, really inspiring outcomes. So I'm happy to share that after we finish the panel. We call it the Stockholm Treaty Lab, I should say. Thank you very much, Annette. Muy bien, pues damos por concluido este panel y le pido un aplauso para los ponentes.